seguir en sintonía con Ninoska en la nueva Poderosa. No sé si tenemos ya a Helen Aguirre en línea. Gracias, Helen, por estar con nosotros. Ninoca, siempre un gusto poder estar contigo. Helen, la economía de Estados Unidos ha superado las previsiones, ha crecido un 3% en el segundo Ujú. trimestre. A Trump lo están aclamando como el, el peor enemigo de la burocracia. ¿Cómo ves tú las cosas? Mira, te voy a decir, o sea, el presidente Trump demuestra que sí es un gran conocedor de lo que afecta a la economía de manera positiva y la manera negativa, y está manejando la economía muy bien. El susto que los demócratas y la izquierda dio con él hablar de los aranceles y la importancia de negociar nuevos aranceles o proponer aranceles que hacen justicia y beneficio para la economía estadounidense, demuestran que ha tenido toda la razón. Solo piensa, Ninoska, que hace 3 días hubo una negociación muy importante con el líder de la Unión Europea, en donde quedamos con aranceles del 15%, cuando los aranceles previos en muchos de los países europeos, los grandes aliados de Estados Unidos, estaban por encima del 28%. Y si tú quieres medir el arancel como un impuesto a los Estados Unidos, nuestros aliados estaban no solo jugando a la política económica en contra de los mejores intereses de nosotros, Estados Unidos, su gran aliado, aprovechándose de nuestra generosidad también con lo que tiene que ver con la seguridad internacional, en el caso, por ejemplo, de la OTAN. Ahora lo que estamos viendo es que el presidente ha hecho bien en negociar a favor del estadounidense y que el sector económico está respondiendo. Yo no sé si tú has visto, Ninoska, que el precio de la gasolina, el combustible, que afecta muchísimo el costo de la industria y las fábricas, y así como el transporte en términos generales, ha ido y sigue bajando. Y eso es importante porque el presidente ha puesto hincapié en que tenemos que regresar al desarrollo y poder prosperar económicamente a través de la independencia con nuestros propios recursos en lo que tiene que ver con el combustible, por ejemplo, y el gas natural. Estamos hablando, por ejemplo, también de qué se puede hacer para poder tener energía atómica, nuclear, que hay que regresar a ello. Francia lo hace y no corre en riesgo. Nosotros lo podemos hacer también. Pero lo que tenemos que hacer, Ninoska, es eliminar los impedimentos que los demócratas lo ponen para el crecimiento económico. El presidente lo está haciendo y yo creo que se tiene un efecto importantísimo para nuestro bolsillo. No solo estamos hablando de fábricas y corporaciones nacionales o internacionales que nadie apenas, solo lees de ellos. Estos son costos que afectan nuestra economía local, que es tan importante, y Dios quiera que sigamos viendo ese alivio. El americano a pie en la calle lo siente, y lo que necesitamos ahora, y el presidente ha sido muy agresivo en este punto, es que ahora la Reserva Federal negocie rebajar los intereses, porque tú y yo y nuestros radioescuchas tenemos tarjetas de crédito. Tú has visto los intereses, cómo son altísimos para una tarjeta de crédito, cómo están los intereses altísimos para poder comprar una casa. Hay que rebajarla Claro, bueno, para que ahora puedas una vez más, comprar y refinanciar. claro, una vez más Trump estaba pidiendo a Powell que bajara los intereses, porque es contraproducente a todo lo que él está proponiendo. Pero, pero en eso está, eso es parte me imagino, una de las cosas que tiene aguantado parte de lo que él quiere hacer. Definitivamente, y lo que queremos ver es que se pueda ver la inflación, mantenerlas altas se decía que era indispensable porque teníamos una inflación altísima.
La inflación ha bajado dramáticamente desde que el presidente asume el poder y tiene, hay que decir, o sea, tiene personas geniales en el Departamento de Comercio, así como en el Departamento del Tesoro. O sea, cuando tú tienes el desempleo bajo, un 4.1% me parece que es lo que estás viendo que la inflación, ya que nos había dado Biden, ya con las políticas reversas, no tenemos esa inflación. Estamos viendo que el precio del petróleo ha bajado dramáticamente. La inversión extranjera en Estados Unidos ya en los primeros 6 meses va por más de 150.000 millones de dólares que tenemos enfrente, más promesas y compromisos que puede llegar a ser acercándose a $1 trillón en los 4 años que va a ser la administración del presidente Trump. Ves que estamos regresando a no solo que Estados Unidos está recuperando lo que había perdido en manos de Biden, Kamala Harris y los demócratas, pero que se está recuperando en un momento importantísimo, indispensable, no solo para la economía, pero también para el desarrollo y la seguridad nacional del país. Resta ver, el reto más grande, desde luego, sigue siendo China y cómo negociar con los chinos en cuanto a la economía, porque nos habíamos entregado en manos del enemigo económicamente y tenemos que hacer todo lo posible para regresar a que Estados Unidos pueda negociar, intercambiar comercialmente si quiere con China, pero no depender de China. Un ejemplo nada más, Ninoska. 80% de nuestros productos farmacéuticos vienen de China. Bueno, mira El lo que pasó país cuando la enemigo. pandemia. Claro, hasta las mascarillas venían de China. ¿Cómo vamos a confiar en China en que no se enoje con nosotros en algún momento y nos diga, vamos a dejar de venderle Sí. medicina o vamos a ponerle a los estadounidenses unos aranceles que hagan que los productos médicos sean incosteables? O sea, tenemos que... Y eso es algo Gracias a Dios por el claro. presidente Trump, es lo único que Desde, te puedo desde el decir. momento que comenzó toda esta locura con llevar las industrias a China, que acabó en gran parte, Hialeah es producto de eso. Hialeah era una ciudad llena de factorías, eh, ciudades en New Jersey, se vieron prácticamente arruinadas en el sentido de que todas esas industrias se fueron fuera. Entiendo cosas que no son necesarias, pero yo creo que una potencia como Estados Unidos no puede depender de un enemigo como China para las cosas vitales. Sobre todo lo peor que pasaba cuando la pandemia eran medicinas de enfermedades crónicas, la medicina que un enfermo tiene que tomar siempre, las de la diabetes, las de la presión, no eran medicinas para el día que tienes un dolor de cabeza o para el día que, no sé, tienes mala digestión. Eran medicinas de enfermedades crónicas y eso es sumamente peligroso. Demasiado, o sea, tiene que ver con nuestra seguridad nacional. Economía, seguridad nacional no se pueden independizar, todo lo contrario, tienen que ver con la política nacional y qué es lo que se puede hacer para mantener seguro al estadounidense. Me parece increíble, me parece mentira, Ninoska, que hemos podido sobrevivir con unas políticas que terminan siendo antagónicas a los mejores intereses de Estados Unidos. Y en pocos meses, muy pocos meses, el presidente Trump y el Partido Republicano ha demostrado que se pueden restaurar y reorganizar de una manera que puede ver un cambio dramático. Pero tan era el compromiso de la izquierda con destrozar lo que conocemos nosotros como los mejores intereses y la seguridad nacional de los Estados Unidos, que nos decían que los aranceles iban a ser algo que iban a destruir nuestra economía. Cualquiera que tenga una inversión o caja de ahorro o un 401k en que tiene que ver con la bolsa nacional, estás viendo que la bolsa está más alta que nunca. El, la incertidumbre que se tenía sobre qué iban a hacer los productos finales con los aranceles, pues desde luego que
ya hemos visto que ha sido un cambio extraordinario a favor del estadounidense. Y ahora por eso resta ver que la Reserva Federal baje los intereses para que podamos nosotros aprovecharnos de mejor manera de lo que es el poder usar la deuda como con una tarjeta de crédito a corto plazo para poder financiar una hipoteca o refinanciar una hipoteca sea factible. El presidente Trump está detrás de eso. Se cree y se dice que para el mes de septiembre el chairman de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo tiene programado. Resta saber, ojalá que sí, porque ese alivio es indispensable para todo estadounidense que necesita ese alivio. Y a mí no me importaría ver bajar los intereses en las tarjetas de crédito, para decirte la verdad. Sí, desde luego que sentimos que el costo de vivienda, particularmente en el sur de la Florida, se siente demasiado alto, pero todo esto ayuda y demuestra que estamos en mejor camino de lo que estábamos antes. Definitivamente. Y el tema, y hablabas de el tema de los aranceles. Uno escucha el 15%, el acuerdo que se hizo con la Unión Europea. La Unión Europea está abriendo un mercado de 20 trillones de dólares. Hay un acuerdo, porque no es solo los aranceles que a lo mejor sube algún producto, es lo que trae a la economía, la compra de energía por 750 billones, que en estos momentos se la están comprando a los enemigos, porque la Unión Europea habla mucho de la guerra en Ucrania, pero le sigue comprando el petróleo a Rusia, algunos de esos países. Totalmente, Entonces, totalmente, estamos totalmente. hablando de una manera de traer industrias al país, que Estados Unidos se había convertido cada vez más en un país que no producía nada. Ya éramos un país que solo consumíamos y Ujú. entonces todos los países del extranjero, nosotros permitimos, o sea, yo, yo no puedo criticar al país que dice, ve, si Estados Unidos me quiere pagar un 28% en aranceles, cobrarle 28, 30, 40% en aranceles. Pero lo que estamos viendo es que si nosotros nos dejábamos y no empujábamos para atrás, no decíamos, no vamos a pagar eso, no vamos a hacer eso. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, ellos están de acuerdo. Es como cuando tú quieres vender, vendes al precio más alto y si el cliente te lo quiere pagar, pues adelante, ¿no? Ujú. Pero nosotros no estábamos negociando en buena fe, estábamos en manos de un liderazgo que nos decían que no se podía mejorar las condiciones y era una mentira rotunda. Estamos viendo que sí se puede negociar, que nuestros aliados van a seguir siendo nuestros aliados trabajando en conjunto con nosotros. Un Estados Unidos fuerte económicamente no es bueno no solo para el consumidor de a pie de Estados Unidos, pero también para la libertad y la democracia internacional. Lo que pasa es que nosotros teníamos políticos y un gobierno que era antagónico a nuestros mejores intereses, porque lo que quería hacer era rebajar nuestra potencia, y estoy hablando de Obama, estoy hablando de Biden. Ellos nos querían reducir a un estándar por debajo de lo que eran nuestros aliados y nuestros vecinos, y no nos vamos a dejar y no tenemos por qué hacerlo, y podemos tener aliados y seguir siendo líder internacional, superpotencia número uno, que está usando nuestros mejores recursos e intereses para poder ayudar a lo que tiene que ver la causa estadounidense. Y la causa estadounidense bien llevada es la libertad internacional y que favorece la economía para todos. Pero además es que uno se pregunta por qué tiene que haber, y ya sabemos quiénes son, ¿no? Los liberales, el Partido Demócrata. Es como, hoy estaba leyendo una frase de un columnista del New York Post, una frase griega que es como una especie de odio hacia tu propio compatriota. Te vamos a odiar porque estás haciendo algo que no es parte de nuestra agenda. No, totalmente, Ninoska. O sea, ellos fueron los que politizaron, lo que ellos politizaron cualquier voz de oposición y hasta nos echaron encima de eso el Departamento de Justicia. Y no solo tenía que ver con política, tenía que ver con ideología y filosofía conservadora. Si tú eres una persona pro vida,
si tú eras una persona que eras un católico practicante, que te gusta la misa en latín, que a mí siempre eso me llamó mucho la atención, te echaban encima el Departamento de Justicia y entonces nos llamaban terroristas domésticos, terroristas nacionales de la peor orden y no ponían nunca a los que son antisemitas, a los que buscan y que solo apoyan a los intereses de los enemigos de los Estados Unidos, como Hamas, por ejemplo. Nunca los ponían a ellos, sino ponían a la gente de derecha conservadora, gran parte de ellos republicanos si quiere, los que abogan por mantener los derechos de los padres, la potestad del padre sobre sus hijos, que es tan importante, luchaban en contra ellos y nosotros éramos los enemigos nacionales y no eran los que son antisemitas, los que son pro Hamas y grupos terroristas. Entonces no nos podemos sorprender después cuando vemos un cambio de política y que estamos viendo que este cambio de política nos ayuda a nosotros. No estamos desfavoreciendo a los demás. Lo que estamos diciendo es que ya no nos vamos a dejar engañar por la ultraizquierda que comienza con Obama, que siguió con Biden. Lo estás viendo con este nuevo candidato a la alcaldía, por ejemplo, de Nueva York, Mamdani. Ahora va a Si tener una Nueva York conferencia quiere de eso, hay prensa. ellos, pero nosotros no aquí en la Florida. Ahora va a tener una conferencia de prensa con el tema de los disparos ayer en Nueva York, Claro, porque la él quiso, matazón. Un hombre que porque ¿qué ha es lo que abogado por quitarle los fondos a la policía, quitarle los fondos y que personas que son trabajadores sociales, social workers, fueron las personas que patrullan las calles. Pero ahora ¿Tú crees que alguien que patrulla en la calle puede cuidar sí, de eso? que este hombre entró a un edificio de lujo con seguridad y llegó al piso 33? ¿Cómo tú crees que llegó? ¿Entró con una pistola amenazando a los que están en la puerta o yo no sé si alguno de ellos les disparó? Pero, señores, hay que tener eso en mente. Esa es una realidad que ha pasado no en Nueva York, en miles de ciudades. En miles de ciudades y que nosotros hemos permitido, porque no tienen miedo, caminan y andan con impunidad y te dicen, no, es una persona que es desquiciada, una persona que tiene problemas emocionales, etcétera. Pues sabes que eso no es nuevo en el mundo. No. Personas que están mal de la cabeza siempre han Que se existido. gasten Lo que más pasa es que dinero nunca en los hemos temas de salud mental en vez de toda la burocracia que tienen con fondos de organizaciones que no hacen nada más que pagar altos salarios. totalmente. Y lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas para asegurarnos. Y efectivamente, a mí me horroriza pensar que en Estados Unidos una persona como Mamdani pueda ser el candidato del Partido Demócrata. Pero dicen más del Partido Demócrata porque los números del presidente Trump siguen altos. Los números de aprobación del gobernador DeSantis siguen altos. Entonces tú miras que es que la mayoría no se traga el cuento de los demócratas, pero los demócratas no quieren aprender la lección y lo estamos viendo, esa tragedia que ocurre en la ciudad de Nueva York hace pocos días, en un edificio donde trabajan tanta gente joven, la ilusión y que tienen los padres de familia, que los hijos están trabajando en Nueva York y saliendo adelante, pues ahora te echas para atrás y dices, no, yo quiero que salgan de Nueva York lo más pronto posible porque no hay seguridad, pero es ese concepto de la izquierda Claro. que permite que haya ese tipo de ambiente que fomenta la criminalidad y que destruye los valores de Estados Unidos Sí. a favor de los enemigos nuestros, son los que salen adelante. No lo vamos a permitir, por lo menos en la Florida. No sé cuán creíbles son, pero dice que las encuestas están buenas para Mamdani, así que ya veremos. Gracias, Helen, por Ya estar veremos. con nosotros. A ti, Ninoska, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Bye. Breaking News. Análisis profundo.